¿Te acuerdas de las colas de gente en zapatillas de cuadros para comprar en el llano? ¿De las charlas con los vecinos en las tiendas de la Arena o el Natahoyo? ¿Y qué hay de aquellas primeras veces en las grandes superficies? Tiendas, futbolines, máquinas recreativas, hamburguesas. Nos vamos de viaje en el tiempo para rememorar cómo han cambiado con el paso de los años los comercios de Gijón. Un camino cargado de historia y recuerdos y también de algunas anécdotas que nos empujarán por la línea de la nostalgia de una ciudad que siempre ha cuidado mucho de sus establecimientos. Además, analizamos algunos de los retos de futuro para mantenerla como una referencia del comercio en el norte de España. Muy buenas, soy Javier Fernández, periodista, y estás escuchando Lo Más de Gijón, un podcast centrado en el concejo en el que en esta ocasión analizamos el comercio de la ciudad. ¿Nos acompañas? Analizando el comercio de la ciudad más poblada de Asturias. ¿Cómo y dónde compran los gijoneses? Para entender la tradición comercial gijonesa, vamos a analizar primero la situación actual en la que se encuentra el sector. Hay que tener en cuenta que la ciudad tiene una estructura de tiendas y espacios de compras policéntrica. Esto quiere decir que no hay una sola zona de compras. Los barrios y varios lugares del centro cumplen con las condiciones ideales para el desarrollo del comercio y se reparten los 1.800 establecimientos que tiene aproximadamente Gijón. Para entender cómo están distribuidos por la ciudad, existen varios factores que no se pueden pasar por alto, como los precios de los locales o los movimientos de arrastre que unos negocios generan sobre otros. Si uno triunfa, atrae a otros a la zona, y se crean así nuevos ejes comerciales al tiempo que otros languidecen. Lo explica de una forma excelente Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes de Asturias. Mucha atención, la escuchamos. El centro es la zona donde más variación ha habido respecto a las calles comerciales y en las que son más activas o menos. Calles que se consideraban poco atractivas, muy frías, porque o tenían pocas tiendas o las tenían con poco movimiento, me refiero al centro, pues de repente se instala pues un emprendedor, un comercio nuevo, algo que llama la atención y eso reanima mucho la zona. Eso te pasa no solo en comercio, pasa también en la restauración, pasa en el sector servicios, ¿no? Entonces, la calle La Merced, por ejemplo, es una calle que primero vinieron las tiendas a animar la actividad de la calle. En realidad, la calle La Merced, en el centro de la ciudad, pese a estar en el centro de la ciudad, era un cajón de aparcamientos y la trasera de las tiendas de la calle San Bernardo, y sin embargo, primero aparecieron tiendas que animaron la actividad y detrás eso provocó pues que se peatonalizara la calle y hoy es una calle con vida comercial, ¿no? Incluso diría que más que la paralela, que es San Bernardo, ¿no? En comparación a la dimensión de la calle y al número de comercios. Y eso te va pasando en las calles, van cambiando bastante. Calles tradicionales de compra, a veces las vemos más apagadas y con más locales vacíos, bueno, pues porque el precio del alquiler se disparó y eso obliga a los empresarios a cambiar de lugar buscando otras calles no tan caras, ¿no? Bueno, ha pasado en algunas calles de lo que nosotros llamábamos el Triángulo de Oro, ¿no? Que es el que está formado por San Bernardo, Covadonga y Menéndez Valdés. Y eso te lleva a colocarte en calles cercanas, pero que hasta ese momento pues se veían poco, ¿no? O se consideraban poco. Pero eso viene pasando siempre, es como cíclico. Y luego Gijón tiene una característica que no se da en otras ciudades y es que es muy policéntrica, no tiene un único centro comercial. En ciudades de este tamaño en España, lo normal es que haya una zona comercial en el centro donde se junte todo lo que es la oferta más especializada, más de valor, más de compra de más valor, y luego el comercio de los barrios sea un comercio de proximidad, de compra inmediata, es decir, más dedicado pues a lo que necesitas todas las semanas, ¿no? A la alimentación, a la droguería, a la mercería pequeña, el kiosco. Gijón no es así, pero no es así desde hace muchos años.
y eso no ha permanecido. Gijón tiene zonas comerciales como es la Calzada, todo el entorno de la Avenida de la Argentina, o como es la calle Juan Álvar González y algunas zonas del Llano, de Pumarín, que se convierten, ahí mucho más pequeño, pero la calle se convierte en un motor comercial donde puedes encontrar pues productos de moda, de complementos, de decoración, que normalmente sería la oferta habitual del centro. Hay una calle que es muy curiosa porque Gaspar García Laviada es una calle muy complicada, porque es muy larga y porque es muy ancha. Las calles comerciales muy anchas acaban siendo como autopistas por donde la gente va a la misma velocidad y pasa, pero esa calle se ha ido convirtiendo en un tramo y en una parte de la calle en una potencia comercial, a veces simplemente porque llega un par de empresas, un par de tiendas monas y bien decoradas y tal, y se instalan, ¿no? Eso no se te da en otras ciudades, donde hay mucha diferencia entre la oferta que hay en un barrio y la oferta que hay en el centro. La gerente de la Unión de Comerciantes nos cuenta también que el comercio de Gijón es tremendamente vivo e innovador, algo que le permite destacar en la comparación con otras ciudades de su tamaño, sobre todo en el norte de España. De ahí que se haya avanzado mucho en aspectos como las formas de pago o de entrega, y que se haya logrado un sector muy vivo y sobre todo muy competitivo, capaz de adaptarse a los nuevos tiempos y las exigencias de los clientes. Y también, cómo no, a los competidores que en los últimos años han irrumpido con mucha fuerza en su sector. La convivencia de las pequeñas tiendas con las grandes superficies. Además de lo que ya hemos oído, otra de las principales características del comercio actual reside en la convivencia del comercio tradicional con las franquicias o las grandes superficies. Una relación que en muchos casos no implica una situación de competencia excluyente. Sobre todo, explica Carmen Moreno, cuando esas superficies se quedan en el núcleo urbano y no se llevan a los compradores, a los polígonos y a otras zonas de las afueras. Hoy no se les considera que son una competencia enemiga, sino una competencia amiga que forma parte de la ciudad comercial, que atrae y hace de motor comercial en las zonas donde está instalada. Y bueno, pues algunos seguimos diciendo lo que dijimos hace muchos años, que es una pena que algunas empresas con un tirón importante no estén más dentro de la zona urbana. Lo que sí defendemos es, sobre todo desde el punto de vista institucional y de representación del comercio, es que toda la instalación comercial esté dentro de la trama urbana de la ciudad. Lo que nosotros como asociación, y yo creo que el comercio también está en eso, es que lo que no defenderíamos nunca sería, bueno, como no lo defendimos en su momento, la implantación de empresas comerciales fuera de la trama urbana, en nudos de autopista, en polígonos industriales, es decir, todo lo que saque a la clientela, lo que saque a las personas de la ciudad, ¿no? Ahora, todo lo que integre dentro de la ciudad y enriquezca esa oferta es bueno, porque al final las ciudades comerciales también compiten mucho entre ellas y hay necesidades de determinadas hay ofertas que llegaron a Gijón y que hicieron que tuviera más atractivo. Como ejemplo de esta convivencia tan típica de Gijón y que genera un importante flujo de clientes que aprovechan otras tiendas, tenemos al Centro Comercial Los Flesnos, que acumula casi 3 décadas en el concejo. Cuenta con un parking subterráneo con 2.000 plazas, gratuito durante 2 horas y alberga en su interior todo tipo de actividades: moda, servicios, ocio, restauración. En sus 107.000 metros cuadrados construidos, repartidos en 5 plantas, cabe todo. Y el cambio desde que abrió sus puertas ha sido una constante. Es probable que no hayas llegado a este podcast el día del estreno y lo estés escuchando en este momento. Pero este capítulo se publicó el 22 de octubre de 2021, en el 29 aniversario de la apertura del centro comercial. Y en la historia que se ha compuesto a lo largo de todos estos años, la sociedad ha cambiado mucho. Aquel, por ejemplo, fue el año de las Olimpiadas de Barcelona, uno de los eventos más importantes de la historia reciente de España, por lo menos para los que ya vamos teniendo una edad.
porque buena parte de las nuevas generaciones, de las personas más jóvenes de Gijón, apenas han oído hablar de ello. Pero conocen Los Fresnos, que se ha ido adaptando para seguir dando servicio a personas de todas las edades. Ha crecido con el barrio y ha ido mejorando para mantenerse cerca de quienes conviven con el centro comercial, aunque también haya muchos clientes que llegan desde otros lugares. Escuchamos a Maripaz Álvarez, gerente del centro comercial Los Fresnos. Bueno, yo creo que Los Fresnos está muy integrado en la ciudad de Gijón y muy identificado con la gente de Gijón. No somos un centro al uso, un centro comercial como el típico centro comercial que puedes encontrar en cualquier ciudad, en las afueras, al que vas a hacer la compra. Estamos en el centro de la ciudad, formamos parte del barrio del Llano, muy identificado con todo lo que es el llano, tanto el comercio que está fuera del centro como el propio comercio que tenemos integrado en el centro. La gente, los vecinos nos consideran parte ya de su vida diaria, es decir, aquí se viene a hacer la compra diaria, no es el vecino viene como puede ir a la tienda que tiene debajo de su casa a hacer la compra diaria. Entonces yo creo que está muy identificado con Gijón. La relación con el barrio, nos cuenta también la gerente, es muy buena, una afinidad que se entiende muy bien al analizar cómo la asociación de vecinos de la zona emplea el centro comercial, la plaza en la que está construido y los alrededores para realizar sus actividades. Desde la directiva, además, se busca colaborar en todas aquellas iniciativas que se impulsan desde las agrupaciones del barrio para mantener la integración en la vida diaria del llano. No somos competencia para nadie, sino lo que somos es un poco complemento. De hecho, alrededor del centro se fue urbanizando un poco la zona a la vez que se iba haciendo el centro y que iba creciendo, y entonces tanto la hostelería como el comercio en general ha ido creciendo y nutriéndose un poco, aprovechando las sinergias de público que puede tener el centro y tal. Entonces yo creo que somos un complemento más donde perfectamente podemos convivir y sin ser una competencia, ni mucho menos una competencia desleal con el comercio de calle. Y damos de nuevo un pasito atrás en la historia. Cuando Maripaz Álvarez empezó a trabajar en el centro comercial Los Fresnos en septiembre de 1992, el espacio se encontraba aún en obras. Abriría un mes después, como ya os hemos contado, con un panorama muy diferente al actual. Un entorno distinto, una época diferente y unos vecinos que también han cambiado a lo largo de estos casi 30 años. Y no solo porque se han hecho mayores, sus hábitos y sus compras también son ahora diferentes. Escuchamos de nuevo a la que hoy es la gerente de uno de los pocos establecimientos de este tipo que quedan incrustados en las grandes ciudades, el único en el núcleo urbano de Gijón. Cuando llegamos a estar en una zona un poco que estaba como a las afueras de Gijón, por decirlo de algún modo, era una zona que no estaba urbanizada. Todo fue un poco acorde aquí, iba evolucionando la construcción del centro, se fue urbanizando la zona, se empezó a crearse viviendas también, donde empezó a venir a vivir mucha gente, es decir, que crecimos un poco también. A mí hay algo que me llama mucho la atención ahora, y es que hay mucha gente que viene con niños a hacer actividades en el centro y tal, y nos comentan siempre, yo me acuerdo muchísimo cuando he pasado mi niñez aquí, viniendo al cine, viniendo a la sala de juegos, tal. Y digo, madre mía, pues es importante, ¿no? Eso, porque tiene muy buen recuerdo del centro y de la niñez que pasaron aquí. Claro, en aquellos años también era un poco un concepto novedoso, un centro comercial, estaba prácticamente comercializado, si no al 100%, pero sí a un 90 y pico por ciento, con mucha actividad, es verdad que no había tanta actividad en calle, no había tantos temas online, entonces digamos que sobre todo los niños en cierta edad, adolescentes y tal, pues venían mucho aquí a la sala de juegos, los cines, etcétera, etcétera. Entonces ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho el público en ese sentido. También recuerdo que me llama mucho la atención, teníamos a mucha gente, muchos señores mayores de la zona de Río de Oro, que era un barrio quizás, pues bastante ya, con gente bastante mayor, que accedían al centro y lo curioso es que los veías como si bajasen a comprar el pan o la leche debajo de su casa, ¿no? Pues allí iban con sus zapatillas y con su bata a hacer la compra. Entonces, todo ese tipo de cosas ha ido cambiando poco a poco. Hemos ido, consiguiendo nueva gente, nuevos clientes, y sin olvidarnos de ellos, porque al final formaron parte de la historia de Los Fresnos. A lo largo de 3 décadas ha habido momentos de todo tipo. Y de todas las crisis que a lo largo de los años se han sucedido, recuerda Maripaz Álvarez, una de las más duras fue la provocada por la pandemia del coronavirus, que llegó incluso a imponer un confinamiento domiciliario y que tuvo un tremendo impacto en el comercio.
Tras meses muy duros, en el momento en el que grabamos este podcast, el comercio se preparaba para salir de la pandemia y dejar atrás las restricciones más severas después de varias fases de relajación de una normativa que había complicado mucho la vida en las tiendas de Gijón, de Asturias, de España y de prácticamente todo el mundo. Una historia muy antigua que despega en el siglo XVI, alimentos y otros productos básicos llegados de ultramar. Maripaz Álvarez ya nos ha hablado del asunto y a través de la historia del centro comercial Los Fresnos ya hemos escuchado cómo ha cambiado el comercio de Gijón en los últimos años. La historia de las tiendas de la ciudad, sin embargo, va mucho más allá de las 3 últimas décadas. Está, por supuesto, completamente relacionada con los cambios urbanísticos que han determinado la ubicación de los establecimientos o que han generado nuevos barrios con su propia vida comercial. Pero también va muy ligada a los cambios en los hábitos de los compradores, es decir, los vecinos que salen a la calle para comprar todo tipo de artículos y cruzan la puerta de diferentes negocios para hacerse con ellos. De este tema tiene mucho que contar el geógrafo y urbanista Rafael Suárez Muñiz, que nos explica cómo ha evolucionado el comercio gijonés con el paso del tiempo. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, las primeras nociones de un comercio, en este caso transoceánico y transnacional, como el de Gijón? Pues evidentemente nos debemos de remontar a la época romana, al primer tanto autoabastecimiento como suministro de pescados, de conservas marinas al interior de la península, principalmente. ¿A partir de qué? De las fábricas de salazones, sobre todo, porque era el método de conservación. Debajo de la plaza del Marqués tenemos una gran fábrica de salazones, tapada perfectamente con losas y losas de hormigón. Si nos acercamos a la Edad Media, es una etapa en la que, los testimonios sobre comercio, sobre cualquier otro tipo de actividad, se pierden, aunque efectivamente nos tendríamos que imaginar un comercio gremialista y muy local, por ejemplo, en contraposición a lo que sería el caso de Oviedo, un comercio gremialista pero muy activo, pequeño comercio asociado a la tradición peregrina, en este caso, al peregrinaje del Camino de Santiago, que todo giraba en torno a la catedral. Pues en el caso de Gijón, hasta que no se fueron extendiendo las carreteras radiales de acceso y salida a la ciudad, como la de Castilla, que evidentemente tiene sus fechas, pero ya se utilizaban caminos carreteros en el siglo XVIII, el comercio pues era exactamente igual, era un comercio gremialista, era un comercio muy especializado, destinado a las necesidades de entonces, pues textil, alimentario, intentos también de conservación, de conservas, zapateros, joyas, orfebrería en menor medida, pero sobre todo eso, camiserías, había también limpiabotas. Y este comercio, como digo, ¿cómo se distribuía espacialmente en la ciudad? Pues se distribuía fundamentalmente a lo largo de la calle corrida, de la que entendemos ahora como calle corrida, que por entonces, tanto en el siglo XVIII como en el XIX, que es las fechas donde vamos a poder tener mayor potencia de información y de documentación del comercio gijonés, el primer tramo se denominaba calle Trinidad, era parte de la calle Trinidad. Y el siguiente tramo, donde se concentraron los cafetones clásicos decimonónicos, el Café Oriental, el Café El Príncipe, el Club de Regatas, el Darling, el Lion d'Or, eso se denominaba el Boulevard, hasta la Plaza del Carmen, hasta Munuza. Y de ahí para atrás, pues simplemente la calle corrida. No obstante, antes era la calle ancha, larga y ancha de la Cruz de la Huerga, que indicaba jolgorio, ocio. Era la calle principal y central de Gijón. ¿Y por qué se establecía ahí el comercio? Pues por razones obvias, porque simplemente era donde se aglutinaba la mayor parte de las rentas altas de la población, era la calle más comercial y más transitada, y era desde la Plaza del 6 de Agosto por donde tenía lugar el acceso a la villa, era la puerta de la villa. Había dos accesos, la calle Libertad, que se denominaba la calle del carbón. ¿Por qué? Porque por ahí entraba el carbón procedente de las cuencas mineras hasta el puerto deportivo actual, evidentemente, el puerto viejo. O la calle corrida, que es donde se sentaban pues todos estos tipos de comercios históricos especializados
en botas, en camisas, en relojerías, por ejemplo, limpiabotas, joyeros, peluqueros. No, la hostelería clásica en Gijón llegó en los albores del 19, es decir, era una calle, la calle Corrida y la calle de los Moros, preeminentemente comercial. Luego, ¿qué ocurrió? Que llegaron los mercados como el del adobo, el de la carne, la pescadería vieja adosada al muro primitivo, al muro de San Lorenzo, al paredón de San Lorenzo, proyectado por Jovellanos, frente a la actual pescadería municipal, y por detrás se establecían diferentes calles en la zona que hoy conocemos, pues, Ventura Álvarez Sala, Contracalle, etcétera, pues eran la calle de las hortalizas, la calle de la leche, la calle de la carne, porque por ahí se establecían mercados al aire libre, como decimos, especializados funcionalmente en determinados segmentos del comercio y además de tipos primarios, es decir, la carne, pues este tipo de carne, desperdicios o casquería o la leche o las verduras o las hortalizas, el pescado no, el pescado se tenía que tener obligatoriamente en la pescadería porque en la parte de abajo es donde tenían pues bueno, fresqueras y donde llevaban las barras de hielo para poder conservarlo. Entonces eso es un poquito la evolución del comercio y de los mercados. También tenemos que hacer alusión a las tiendas del aire, famosas tiendas del aire, que se establecían en el codo de la calle Jovellanos y la calle Cabrales. Eran tiendas que estaban expuestas al aire libre, eran como tenderetes, donde había todo tipo de comercios y de artesanía, sobre todo. Fueron un poquito, podemos decir así, un poco el precedente del rastro, aunque el rastro evidentemente no era ahí. El rastro se hacía en el humedal, en la gota de leche, a lo largo de la Cerona, en la Plaza de Europa y posteriormente arriba, en la Avenida Constitución. Y no se puede hablar de la historia del comercio de Gijón y pasar por alto la publicación El pequeño comercio de Gijón, de Carmen Alonso Suárez y Pablo Rodríguez Fernández de la Vega. En ella se fija el siglo XVI como la etapa en la que comenzó el esplendor del comercio local. Fue en aquella época cuando en las zonas de amarre y en los mercados locales se empezaron a comprar y vender productos básicos, llegados en su mayor parte de las embarcaciones que se dedicaban a navegar a ultramar. Un momento, como nos ha contado Rafael Suárez Muñiz, al que ya se llegó con una importante tradición comercial y en el que se creó un germen que fue creciendo y expandiéndose por todo Gijón, que llegó así a convertirse en una referencia en el Cantábrico. De ahí apelativos que han llegado hasta nuestros días y que probablemente hayáis escuchado, como el pequeño Londres, por ejemplo. Y llegaron posteriormente dos expresiones comerciales en los siglos XIX y XX. Para sumergirnos más en detalle en esa época de la actividad mercantil local, pedimos de nueva ayuda a Rafael Suárez Muñiz. Las zonas, por tanto, que tuvieron mayor actividad comercial, históricamente, pues fue el centro urbano, lo que se denomina centro urbano, es decir, la centralidad funcional, que no necesariamente ha de ser la centricidad geográfica, aunque en este caso así lo contempla y ahí convergen ambas fracciones, lo que se denominó el plan de mejoras de Jovellanos, el ensanche jovellanista, pues la calle Corrida, la calle Los Moros, fundamentalmente, Menéndez Valdés, la calle Uría, una vez que se consolidó el ensanche burgués decimonónico, y luego se fue estableciendo determinados tipos de comercio en calles de Bajo de Villa, como la calle San Antonio, por ejemplo, la calle San Bernardo, que une Bajo de Villa con las estribaciones del plan de mejoras hasta la carretera de la costa. Luego, evidentemente, conforme se trazaba la carretera de la costa, pues esta también se consolidó. El ámbito de la Plaza de San Miguel, en estas principales calles era importante, se establecían farmacias y laboratorios químicos que han llegado algunos hasta nuestros días, como la farmacia del Castillo, y eran cuestiones muy novedosas para la época, porque eran productos medicinales en el sentido de curativo o de paliativo, algo más para la higiene y más para la salud, aparte de las puras y duras medicinas, evidentemente. Para seguir por esta senda histórica, volvemos a hablar de El pequeño comercio de Gijón. El libro, impulsado por la propia Unión de Comerciantes con el apoyo del Ayuntamiento, recoge también algunos anuncios comerciales realmente llamativos, como algunos de ropa de niños con precios de entre 4 y 5 pesetas. Pero esto no es lo más llamativo de un libro muy interesante. También son realmente impactantes sus fotos.
un viaje gráfico delicioso a lo largo de la historia de la ciudad y de algunos de sus comercios históricos, que también podéis hacer a través de Facebook. Si sois amantes de las imágenes antiguas, prestad atención, porque hay una página en esta red social, en Facebook, creada por los impulsores del libro que os está pidiendo a gritos una visita. Apuntad bien, se llama Memoria del Comercio de Gijón y estoy seguro de que os va a encantar. Nostalgia y emoción recogida de una forma maravillosa en un montón de publicaciones que vais a disfrutar muchísimo. Si podéis, os invito incluso a que les vayáis echando un vistazo mientras seguimos adelante con este episodio. Porque continuamos nuestro recorrido por la historia del comercio de Gijón, sus calles comerciales y algunos de sus establecimientos más famosos, con uno de los grandes expertos en la evolución de la ciudad. Escuchamos de nuevo al geógrafo y urbanista Rafael Suárez Muñiz, que nos cuenta también algunas de las características que se han utilizado en otras zonas de España, así como en Gijón, para ordenar o mejorar escaparates. ¿Los establecimientos cómo han ido cambiando? Pues tal y como podemos ver en cualquiera de las ciudades españolas y del mundo que transitemos, hasta llegar a las denominadas calles genéricas. Si hoy transitamos por la calle Corrida, me da igual que se llame calle Corrida, que calle Uría, que Fuencarral, que Hortaleza, que Las Ramblas, etcétera, es decir, o la calle Larios, es decir, es la misma calle, o la Gran Vía de Murcia, la misma calle en absolutamente todas las ciudades de España y del mundo. Es decir, se ha banalizado el concepto de comercio, hemos tenido grandes pérdidas pues como los estilos artísticos, la imprimación del arte dentro del propio comercio, la distribución interior, los materiales, el entrar a un comercio y que tuviera sus muebles originales, sus mostradores, sus tipos de baldosas, sus puntos de iluminación, por poner algún ejemplo. El empleo de estructuras metálicas dentro del comercio o en fachada, que sirvió, como introdujo por ejemplo García de la Cruz en Gijón, para resolver con una mayor aireación y una menor solidez los escaparates, de tal manera que esas estructuras metálicas, esos perfiles y esa viguería nos permitirían establecer unos buenos escaparates, unas buenas vitrinas, ese tipo de escaparate por el que entras y te quedan ambas puertas como si te abrazase, en rotonda, tipo algunos que se conservaban en la calle Menéndez Valdés, etc. Esos han sido fundamentalmente los cambios. Establecimientos en Gijón que tengan su pura esencia, pues ni siquiera ya la Farmacia del Castillo que aludíamos. Por ejemplo, tenemos comercios mucho más recientes, ¿no?, de las décadas de los 60 y 70, pues como puede ser la librería Paradiso, es uno de los iconos de tanto de Gijón como de Asturias, y es de obligatoria visita, por ejemplo, porque te traslada a otra época, a esa barandilla y a esa escalera de madera que cruje, a ese suelo, a todas esas montañas de libros, ¿no?, esas islas y esos pianos. El intento ahora es muy llamativo de la recuperación de lo vintage, por ejemplo, en las barberías. Ahora ya no existen peluquerías en Gijón, ahora todos son barberías y barbershop, que es una mezcla entre lo moderno y lo antiguo, pero al final es un pastiche. Restaurantes, como digo, si los sacamos, pues igualmente quedan muy poquitos, ¿no?, dentro de la hostelería, pero en cuanto a comercios tradicionales, por ejemplo, los kioscos, el kiosco La Caracola, o los antiguos kioscos como el que acaba de volar de los Jardines de la Reina de metálico, ¿no?, de fábrica metálica, de aluminio, de planta pentagonal, esos los había distribuidos en todos los barrios. Había kioscos de piedra, kioscos metálicos, kioscos de madera, en función de la promoción. En los barrios, pues el comercio se asentó en la medida que estos fueron creciendo, que tenían una población suficiente y solvente para el tipo de oferta que estos expresaban. Pasa lo mismo en Avilés. En Avilés no encontramos un comercio histórico decente en el centro. Tenemos que recurrir con suerte a los barrios. En Oviedo también están desapareciendo comercios históricos. Por citar algún ejemplo de Gijón, la confitería La Playa, recientemente centenaria, pues es uno de los pocos resquicios que nos quedan originales y genuinos y en una ubicación primigenia. Con la experiencia de toda esa larga historia, el comercio gijonés encara con seguridad el futuro, consciente de que las compras han evolucionado mucho y de que los negocios tienen que adaptarse a las nuevas tendencias y ofrecer experiencias que van mucho más allá de la compra. Deben afrontar, además, el reto de la digitalización, como muchos otros negocios.
Nos lo explica de nuevo Carmen Moreno, que es la gerente de la Unión de Comerciantes de Asturias y que recordaréis del principio de este podcast en el que abordamos el momento actual del sector. Las empresas de comercio, todas y de todos los tamaños, tienen ahora, yo creo que, dos retos importantes. Uno de ellos ya es más que un reto, es una necesidad, es el tema, todo lo que tiene que ver con la digitalización, con tener cada empresa un modelo, un camino, una ruta de digitalización que sea acorde a las características de cada empresa, ¿no? No es lo mismo el proceso de digitalización de una empresa de gran tamaño que una de menos, una empresa que tiene la clientela orientada hacia personas que viven fuera de la ciudad que quien la tiene orientada a personas que son mayores y que no se mueven tanto. Es decir, ahí la digitalización tiene que ser una parte de la especialización del comercio. Y esa parte yo creo que está siendo atendida ya por algunos programas públicos, tanto del Ayuntamiento de Gijón como del Gobierno de Asturias, pero tiene que mantenerse. El otro reto que es menos, digamos que es menos sentido y es el tema, lo que tiene que ver con la sostenibilidad. El comercio es en sí mismo una actividad muy sostenible y que colabora mucho a la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Porque para poder comprar no necesitas desplazarte en coche, puedes hacerlo caminando, el comercio está en todas las calles, pero el comercio tiene que ser un elemento también de sensibilización hacia la necesidad de fomentar el ahorro energético, el reciclaje, la economía circular. Y esa parte de hacerlo en el comercio y que sirva para sensibilizar a la población de que no hay más economía que la sostenible, porque la economía que no es sostenible es un suicidio colectivo como sociedad, es el otro reto del comercio. En esos caminos, el comercio de menor tamaño lo que necesita es en todo momento una intervención pública que le ayude para poder acceder a programas, a actividades y a formación y a consultoría que de manera individual es incapaz de llegar porque no tiene medios económicos y que solo se puede hacer mediante programas de cooperación que hacen que muchos pequeños acaben siendo un programa grande. Yo creo que los próximos 3-4 años van en esa línea y los próximos 2 en concreto las administraciones públicas tienen que sensibilizarse mucho y trabajar mucho para que fondos europeos acaben invirtiendo en la sostenibilidad y en la digitalización del comercio, no solo de Gijón, de Asturias y de España. Los casi 2.000 comercios que tiene Gijón, por lo tanto, se preparan para seguir manteniendo muy alto el listón. Ese es uno de sus grandes retos. Apoyados en una larga tradición y con todo el empuje para conseguir que la ciudad que llegó a conocerse como la perla del Cantábrico o el pequeño Londres siga siendo un enorme reclamo para los clientes de fuera y un apoyo fundamental para los vecinos. Desde la tienda más pequeña a las grandes superficies comerciales que dinamizan el centro y empujan la actividad del barrio. Lo más de Gijón es un podcast del Centro Comercial Los Fresnos, el centro comercial del centro de Gijón. Elige tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete para no perderte ningún episodio. Puedes conocer todas nuestras novedades en centrocomerciallosfresnos.com y también estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Nos escuchamos muy pronto.